Bienvenidos. El día de hoy vamos a tratar el tema de la participación ciudadana, si son mitos o realidades. Es un tema que de pronto se pone de moda, de pronto es la fórmula mágica para muchos temas, de pronto es una gran descalificación porque no tiene los resultados en base a las expectativas creadas, y para ello hemos invitado a dos personas que desde su ámbito de conocimiento y experiencia nos van a ayudar a entenderlo. Quiero dar la bienvenida a Guillermo Noriega, especialista en asuntos públicos. Guillermo, bienvenido. Muchas gracias, Marco. También me da mucho gusto recibir a Remy Martínez, académico del TEC de Monterrey. Muchas gracias, Marco, por tu invitación. Encantados. A ver, Guillermo, quisiera un poco ayudarle al público a entender cuál es el concepto adecuado de participación ciudadana, porque se piensa que participación ciudadana puede ser cualquier expresión aislada o un movimiento estructurado, yéndonos al otro extremo. ¿Qué se podría denominar como participación ciudadana? Bueno, primero, decir que yo sí me ciño al concepto más general y el más amplio, ¿no? Cualquier expresión que trascienda la intimidad de tu familia, de tu vida tradicional, en la difícil tarea cotidiana de sobrevivir, y trascender de eso a buscar una acción, la que sea, que impacte en el interés público, en beneficio más, digamos, un beneficio superior al que pudiera obtener el propio. Eso yo lo entiendo como participación ciudadana. Pudiese ser un comité de vecinos, ¿no? Decir, bueno, oye, vamos a participar el comité de vecinos, un grupo de WhatsApp de los vecinos ahora que es tan de moda, donde los vecinos se cuidan entre sí y ven algo raro y se están organizando, se dan un pitazo. Todas esas expresiones pueden ir constituyéndose como una idea de participar ciudadanamente en los asuntos públicos, que creo que ese es el centro de las cosas. Obvio, puede ir escalando y adquiriendo grados de formalidad. Pues ya cuando eres integrante de la mesa directiva del comité de vecinos, cuando ese comité de vecinos tiene una interacción determinada con el secretario de Seguridad Pública, con el policía o con el de Servicios Públicos, y de ahí a participar en una asociación civil de protección animal o una asociación civil o un albergue, va trascendiendo hasta llegar a límites pues, de mucho mayor formalidad e institucionalidad o espontaneidad, como un movimiento social o una ONG, que eso es mucho más formal, o mecanismos ya institucionales reconocidos por las autoridades, que ese es el otro elemento. Cuando la autoridad dice, ok, quiero platicar con, formemos algo institucional para que trascienda las personas, ¿no? Muy bien. Remy, ¿por qué y para qué? O sea, pareciera ser que algo es connatural al ser humano, preocuparse no solamente por lo propio, sino por lo común. Pero ¿por qué en los últimos años se ha vuelto este tema tan traído y llevado? ¿Por qué y para qué se supone que sirve la participación ciudadana? Bueno, yo creo que vamos a lo mejor de lo general a lo particular y a esta discusión actual respecto a la participación de los consejos ciudadanos en diferentes organismos, sistemas de corrupción, etcétera. Te voy a ser muy sincero, la realidad es que, aunque reconozco que hay niveles de participación ciudadana, yo creo que en esta parte donde se conforman consejos que son como una especie de coadyuvante en la gobernanza, pareciera que hay una falla del sistema de gobierno, ¿no? O sea, en los tres niveles de gobierno. O sea, se supone que ahí hay representación de la gente, ¿no? En los tres poderes, ¿no? Pero se supone que tenemos un poder ejecutivo, un judicial y un legislativo. El legislativo contrapesa a cada uno de ellos y el vamos a decir, el judicial también. Entonces, en muchas ocasiones lo que yo he estado observando es que hay esta idea de llevar a los ciudadanos, ¿no?, a que participen en una especie de coadyuvancia en la toma de decisiones de gobierno, ¿sí? La cual yo digo, bueno, pero ¿para qué estaba entonces el legislativo o, en su caso, algún poder que habría que tomarle mucha más atención de la que le ponemos, que es el poder judicial? Estamos viendo estos casos, por ejemplo, los de Brasil actualmente, donde hay un enjuiciamiento de 2 expresidentes, el expresidente actual, pero vienen las acusaciones directamente del Poder Judicial, no de un sistema de ciudadanos que denuncian. Entonces,
a mí en esa parte es donde me llama mucho la atención. Y sé que en otras partes la participación ciudadana es enriquecedora, proactiva, suma, propone ideas y hace una serie de circunstancias, pero desde el ámbito ciudadano todo el tiempo. Pero ahora es esta situación como se utiliza todo lo que tuvimos ahora con el Consejo Técnico o el Consejo Ciudadano para el Transporte, por ejemplo, aquí en Sonora. Te quedas pensando, bueno, o sea, malo porque no subieron, malo cuando proponieron subirla y en todos los casos siguieron de alguna otra manera un lineamiento superior que no tenía mucho que ver con la participación de este Consejo supuesto ciudadano. Entonces es ahí donde yo digo, bueno, a lo mejor lo que no está funcionando son las otras instituciones y las otras instituciones buscan legitimarse. ¿Participan por defecto de las instancias creadas para ello? Para mí en esos casos muy particulares, que a lo mejor ese es el momento de esa discusión, para mí sí lo es. Para mí es un defecto. Debemos reconocer que hay temas en la historia de nuestro país que nos han llevado a esta generación de instituciones ciudadanas. Yo me voy a ir al antiguo IFE, cuando pasa la mano de la organización del gobierno. Fíjate nomás, a la vista de todos, había una falla sistemática del Poder Ejecutivo y de las leyes porque nadie confiaba que el gobierno organizara las elecciones. Juez y parte, ¿no? ¿Me explico? Bueno, pues no es juez y parte, pues las elecciones son entre candidatos y partidos, ¿no? Pero por la vinculación que había. Sí, pero es una vinculación política, no legal. Entonces, en base a esa falla legal, se tuvo que generar el IFE. ¿Funcionó bien para nosotros? Sí, creo que funcionó y muy bien, bastante bien. Fue uno de los pasos fundamentales en el 96 y en adelante, hasta lo que tenemos ahorita. Ya empezamos a ver ahora un INE que ya no es tan de ciudadanos, sino como de funcionarios, porque adicionalmente les pagan sueldo, tienen una serie de ya son servidores públicos y ya una serie de circunstancias que valdría la pena. ¿No? Y ya, sí, y ahora nuevamente el tema del conflicto de intereses de juez y parte, pues ya todo el mundo sabemos que 3 consejeros son de un lado de un ala de un partido, los otros del otro, entonces nuevamente se vuelve a cancelar esta parte de la ciudad. Creo que cuando me invitaste al tema yo decía, es como una práctica keynesiana en la política social, o sea, ¿qué decía Keynes? Hay que intervenir en el mercado solamente por un corto tiempo, pero muchas veces la intervención ha durado más del tiempo que es necesario. Entonces, yo creo que esas son las cosas que lo hace un tema complejo la participación ciudadana. ¿Cuáles características debería de tener cuando pasa pues de una expresión, digamos, cotidiana a convertirse ya en un tema más estructurado? ¿Qué características? Me da la impresión que uno debería ser la independencia, ¿no? No te da la impresión, tiene que ser la independencia. El problema es ese, pues, que yo soy un fan de la participación ciudadana en todas sus expresiones. Llámese, digo, a mí en algún momento nos dejaron encerrados en San Lázaro por una manifestación, estuvimos horas adentro, en serio, cuando les digo horas, casi día y medio, ¿no? Y en Jicoténcatl igual, y eran manifestantes del Barzón allá en los 90, y no hay ningún problema, o sea, lo entiendo como expresiones, y son manifestaciones que son sintomáticas de lo que está pasando. El problema no es ese, el problema es que cuando el gobierno intenciona la participación ciudadana. ¿Por qué lo hace? Bien lo decía Remigio. Hay un problema de legitimidad y entonces busco a los ciudadanos, busco a la ciudadanía para trasladarle costos políticos, para legitimar un proceso o para que me vigilen de alguna manera. Pero el me vigilen y me abro a que me vigilen ya quedó totalmente rebasado en su momento. O sea, a lo mejor en su momento fue una buena idea, limitada, creo que de naturaleza, mal establecida. No debería ser necesario que un gobierno digan vigílenme. No necesitamos la invitación, son nuestros empleados, nosotros los tenemos que vigilar cuando se nos pegue la gana, ¿no? Y cuando querramos, porque querramos. Entonces, el problema está en el mecanismo en el que el gobierno quiere abrir la puerta para invitar a unos cuantos a ciertas cosas para que se diga que sí y sigan las cosas iguales. Ese es el problema. No la participación ciudadana en general, sino esa práctica controladora exacerbada del gobierno para
pues, para sus fines. Por lo menos debería ser ¿no? independiente y por lo menos debería nacer de la propia sociedad la propuesta de participar. En lo que sea, en lo que quiera, pero cuando tú lo haces de manera independiente y decides de qué y en dónde, el gobierno por naturaleza y de manera regular no reacciona bien. Exacto. Muy bien. Estamos hablando sobre el tema de participación ciudadana, si son mitos o son realidades. Vamos a regresar un momento más con ustedes. Estamos de regreso, estamos hablando sobre participación ciudadana y yo te quisiera preguntar, Remy, ¿cuál es exactamente la función que debe de representar? ¿Debe asesorar? ¿Debe colaborar? ¿Debe de ser corresponsable? ¿Cuál sería, digamos, las funciones que debería de jugar en su relación con gobierno esta participación ciudadana formal? Me refiero a los consejos establecidos por ley, en el caso de Sonora, el de seguridad pública, el del transporte, recientemente los que se están formando en el marco del sistema estatal anticorrupción. ¿Cuál debería de ser su función? Híjole, en el tema de seguridad muy en particular, yo creo que se ha generado una necesidad específica por una falla sistémica respecto al clima de seguridad y de violencia que se vive en el país y en diferentes regiones dependiendo. Luego eso ha hecho la participación o la inclusión de los grupos ciudadanos un poco invitados por la sociedad, un poco invitados por el gobierno, pero también invitados por los intereses de la sociedad mismos que están trastocados, tanto por robos comunes tanto como las afectaciones a las mismas industrias. Luego entonces al incluirlos ya como en instancias formales, yo siempre me he preguntado si los ciudadanos están, no me hablo de la capacitación, sino si están lo suficientemente protegidos para participar de una forma decidida sobre el tema de seguridad pública. Porque luego entonces le recargas a estos ciudadanos de pronto una serie de tomas de decisiones que no son fáciles ni sencillas en el tema de gobierno. Pero lo que sí, a mí sí me gusta y me gusta bastante, son estos esquemas donde los indicadores, la información, está a la vista de un comité de ciudadanos donde realmente están interesados para poder darle seguimiento a lo que está pasando. Sobre todo porque en el tema de seguridad estamos pasando por una crisis. Esta es una crisis nacional, ya llevamos más de 9 años en la crisis nacional de seguridad y no la hemos podido resolver. Y esas son las participaciones donde los ciudadanos creo que deben estar. Ya como cuerpo colegiado, ya como parte de la toma de decisiones, de qué decisiones se van a tomar, se me hace que los ciudadanos no deberían de estar en ese estadio. Sí en la evaluación, en el desempeño o en la indicación de políticas de seguridad se me hace más delicado. Hay otros esquemas y regreso a lo mismo. Yo respeto mucho lo que hace en Sonora Ciudadana. ¿Por qué? Porque se pusieron una meta muy específica. Vamos a abrir la información. Tenemos un tema en específico que creemos que es relevante para la sociedad. Y yo creo que así debería de ser la participación de diferentes compañeros. ¿Debería haber una especie de especialidad o nicho específico? Digo, hay ¿no? muchas comparaciones, pero hay lugares donde son centros que están dedicados en específico a detonar temas específicos sobre el tema de equidad de género, el tema de mantener un albergue, el tema de que tengamos para poder impulsar políticas públicas en temas de desarrollo social, etcétera, que no hay, son escasos. Lo poco que se hace, de pronto se hace desde las universidades y no se hace las que se debería de hacer. Yo creo que cuando hay asociaciones que impulsan estos temas desde fuera, desde la independencia del tema, hacen mayor bien. Ser incómodos no necesariamente es malo. Al contrario, la incomodidad te empuja a hacer algo mejor. Y si nos fijamos, hemos avanzado mucho en diferentes luchas que han provenido en la ciudad civil y todo el mundo se pregunta, oye, ¿qué habrá pasado con tal o cual asociación? Bueno, creo que cumplió su ciclo, empujó su tema. Ahorita hay una que se llama México ¿Cómo Vamos?, por ejemplo, que tiene una plataforma en internet muy interesante. Conozco a algunos de sus miembros y sé que su intención es transparentar información que a lo mejor es difícil de acceder normalmente para saber México cómo vamos. Para socializar. Está creciendo económicamente, está creciendo temas de índice de competitividad, etcétera. Tableros, semáforos, demás. Eso le ayuda mucho. Y ¿sabes a quién mucho? Sobre todo a las más jóvenes generaciones que están construyendo su nueva realidad del país. ¿Sí? Y yo creo que ahí está.
como parte del gobierno, esta rara mezcla de ser entre funcionarios, pero somos ciudadanos, me preocupa. En el tema regreso al tema del transporte. El tema del transporte es fundamental para el desarrollo de las ciudades. Sería fundamental tener un comité técnico, en efecto, que determinara específicamente rutas, tarifas, etcétera, ¿Pero por ciudadanos o por especialistas? Por especialistas y normado y reglamentado, para que fuera verdaderamente un tipo de balanza que ya sabemos que se mueve en base a variables ya muy específicas, pero que se muevan al contente. Y alguien me preguntaba, bueno, entonces que regrese al Congreso la tarifa del Congreso. La responsabilidad de fijar la tarifa. Tampoco. La tarifa de un camión no es un asunto político, es un asunto de pesos y centavos y de costo de oportunidad, y es suma cero, porque lo que se pague o no se pague, o lo que se subsidie o no se subsidie, tiene un impacto sobre un presupuesto. Ese sería mi punto. Memo, recientemente participamos ambos en unas mesas que se hicieron con, por ejemplo, Nuevo León, como Vamos, vino también el doctor Alejandro Poiré de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, y decían, para que la participación ciudadana tenga resultados, tiene que tener capacidad, o sea, tiene que conocer a profundidad el tema y, si es posible, mejor que el funcionario público. Claro. Y de hecho, regularmente cuando una asociación civil se empieza a especializar, como los periodos de gobierno son finitos y la sociedad no, cuando uno se empieza a especializar en ciertos temas, pues llegan los diputados cada 3 años y ya llega uno diciéndole, mira, así están las cosas aquí, ¿no? Déjate explico, aquí así se trabaja. Y eso es muy positivo porque la sociedad va poniendo sus límites y diciendo de una vez, aquí no estamos de acuerdo en esto, aquí ya logramos erradicar estas prácticas, ven a actuar bajo estas características y estos márgenes. Y eso es muy positivo, pero creo que la participación ciudadana tiene que ser variada, no puede ser encasillada ni limitada, que creo que es lo que ha estado sucediendo. Al momento de que es el gobierno el que le intenciona y que decide a quién invitar incluso, y se queda con este concepto tan extraño que... Porque a veces no se revisan esas letras chiquitas donde dice quién invita y por qué invita, ¿no? ¿Por qué ellos y no otros, no? O sea, tan sencillo como eso. Y pues yo en algún momento cuando vine a Sonora me topé por primera vez con el concepto organismos intermedios. Y entonces, ¿quiénes eran los organismos intermedios? Pues las cámaras empresariales y ciertos gremiales, pues que hacían la tarea de intermediarios con la población, ¿no? Pero eran a ellos a los que se deben porque había mayor capacidad de captura. Y entonces en esa lógica pues ya terminaba siendo una participación de élites. Y se decía, bueno, es que nada más falta, y todavía se sigue diciendo, los consejos ciudadanos de siempre. Ciertos empresarios, el arzobispo, ¿no? Lo van rotando y nada más se va cambiando de silla. Y el problema creo que es fundamentalmente ese, que la participación ciudadana tiene que ser tan espontánea, tan libre y tan independiente que no pueda ser capturada, y que entonces, si bien hay figuras o hay personajes que pueden destacar, no se puede limitar eso ahí. Por el contrario, si cualquier ciudadano quiere empezar a trabajar un tema, se le tiene que permitir no nada más trabajar el tema, sino no nada más se le tiene que permitir, no se le tiene que atacar. Y eso es lo que vemos cuando surgen nuevas personas inquietas en temas de seguridad pública, en temas de educación, de adicciones, que empiezan a ser incómodos, pues en lugar de decir, abrir la ventana, ¿no?, para que puedas ver toda nuestra información, pues abrirte la puerta para que pases y veas cómo lo estamos haciendo y nos critiques y ajustemos. Pero los gobiernos no hacen eso. Creo que también no hay que confundir. Participación ciudadana, te decía, es toda aquella expresión que trascienda digamos, la vida, la intimidad. Y en su momento, pues lo que es ciudadanizar procesos o instituciones, que eso es otra cosa. Ciudadanizar procesos e instituciones busca más que nada erradicar los vicios tradicionales de las cuotas y los cuates y una serie de cosas que tampoco nos ha ido muy bien en eso. Exacto. Pues no, las instituciones, INES, IFAIs, INAIs, etcétera, etcétera, no necesariamente terminan accediendo a la voluntad popular, que también ese es otro de los errores. Se cree que al momento de ciudadanizar algo, inmediatamente la voluntad de las mayorías va a verse reflejada en eso. La democracia, ¿no? Como la democracia por tal. Sí mismo resuelve todo. No ha pasado así, ¿no? Creo que hemos caído en ese error. Quiero regresar un momento más con eso, Memo, porque me parece que has tocado un tema
muy importante para que entendamos todos nosotros lo que es la participación. Vamos a regresar un momento más con ustedes. Seguimos hablando sobre el tema de la participación ciudadana y algo que quiero retomar de lo que estaba hablando en último momento en el bloque anterior, Memo, es, entonces pareciera ser que la participación ciudadana tiene que ser perfecta, si no, no es, si no está mal. Y nosotros mismos como sociedad somos despiadados contra los mismos ciudadanos porque no podemos, no perdonamos ninguna diferencia o ni siquiera de opinión, somos muy intolerantes en esa lógica. Y hay que verlo, creo yo, desde su justa dimensión. Hay un comité ciudadano del transporte que intenta ser un comité técnico, ¿no? Integrado por personas de las universidades, del Colegio de Economistas. Es un tema muy complejo. Un tema muy complejo que desde un inicio, yo lo señalé, no tendría por qué haber sido trasladado el costo político de esa papa caliente de la definición de la tarifa a un comité ciudadano. Tendría que haber sido pensado como un comité técnico y así haberse dicho. Pero como el concepto ciudadano es tan tentador para los gobernantes, hay que ponerle comité ciudadano y entonces sí decir que son los ciudadanos quienes lo definan. Si tiene un costo, pues si fuéramos los ciudadanos quienes definiéramos, lo pudiéramos gratis, ¿no? Y si así fuese, pues a ver, hagamos una encuesta y vamos a poner gratis. Claro. Y si fuese la mayoría rampante quienes definiéramos muchas cosas en pues la verdad no quisiera saber, no pagaríamos impuestos y no haríamos una gran cantidad de cosas, ¿no? Entonces, incluso muy posiblemente si la voluntad popular se imperara como tal, a rajatabla, igual estuviéramos viendo pelotones de fusilamiento en cada esquina. Tenemos que tener mucho cuidado con esa parte porque tampoco hay que llegar a esos extremos. Creo que el reto son dos puntos. La captura por parte de los partidos políticos de las agendas ciudadanas, que ese es el veneno puro de la legitimidad de cualquier acción ciudadana, y entonces cualquier ONG, asociación civil y demás que desee trascender en el tiempo, lo primero que tiene que pensar es en evitar la captura, evitar que capturen sus agendas, sus líderes, sus presupuestos. Y importantísimo, sus presupuestos. Y ahí la misma sociedad tiene que brincar. Y si hay una asociación civil que está siendo exitosa en algo, pues apostarle, ¿no? En decir, invertirle dinero. Tiene que apoyar desde la sociedad. Desde la sociedad. Porque si no, lo que haces es los orillas a que sean los mismos partidos y políticos quienes empiecen a manipularle y volverlos dependientes. Entonces, esa parte es fundamental para evitar la captura de las asociaciones que son activos de nosotros, de la sociedad, pero no pasa como quisiéramos. Y luego otra parte es la ciudadanización de los procesos y las instituciones, las elecciones, el acceso a la información y demás. Sí está ciudadanizado, pero sí se terminaron convirtiendo en burócratas y sí se terminaron convirtiendo en cuotas y no hemos logrado pensar un nuevo mecanismo para que esas decisiones obedezcan a la pulcritud del deber ser y no a los intereses rojos o azules o amarillos o ahora morenos, ¿no? Y en otra dimensión, el reto creo que detona el tema del transporte, el tema de la participación ciudadana en la selección del sistema anticorrupción. Esto detona otro tema. ¿Cómo le hacemos para tener mecanismos formales de interlocución con el gobierno, ¿no? Mecanismos formales, como, oye, yo dónde pongo mi propuesta en materia de transporte, oye, yo dónde pongo mi propuesta o mi propuesta de presupuestos en materia de pavimentación, pues, y que sea atendida y haya un cauce natural de las cosas, institucional. ¿Dónde están esos espacios para tener interlocución? Que no existen. Sí. Y creo que ese es el reto fundamental. Los consejos no es perfecta, pero tendríamos que ir caminando para ir acercándonos a la perfección y eso tiene que ver con mecanismos, procesos, el involucramiento y la responsabilidad de parte de la sociedad. Ahora, Remy, por otro lado, hay funcionarios quienes se quejan, inclusive legisladores que dicen, oye, yo tengo una responsabilidad frente a la ley. Yo hago mal mi trabajo y tengo una responsabilidad. Yo represento, fui elegido, ¿no?, en un proceso electoral.
y resulta ser que un consejero o alguien que representa una organización no representa a nadie y quiere venir a imponer su criterio. Eso no está bien. ¿Qué opinarías? Sí, no, están en crisis. Están en crisis, Marco. Están en crisis. Los políticos están en crisis. Están en una verdadera crisis y están en una crisis actual. No saben, no se entienden en qué mundo viven. No saben si quieren regresar a aquí manda porque mandamos, ¿no? En los discursos actualizados de 2017, o la comentocracia. ¿Por qué comentan y por qué dicen y por qué critican? Es porque no saben lo que estamos viviendo nosotros en el gobierno. Están en crisis, es una crisis muy seria la que están viviendo. O sea, al sistema político lo agarró el cambio de golpe, como cuando te pega una ola y te pega una revolcada y no supiste qué fue lo que te pasó. El país ha cambiado mucho, el mundo ha cambiado, pero el país también ha cambiado junto con él. La capacidad de comunicarnos como ciudadanos, ahora sí, es mucho más amplia, porque también es este concepto de que los ciudadanos son como que un grupo, también empieza a ser como que los ciudadanos también es un solo individuo que puede estar suficientemente informado como para poner información en un blog, en un post, en un video, en cualquiera de las plataformas de redes sociales para hacer un fuerte cuestionamiento. Inclusive el mismo video como la prueba de una realidad, ¿no? El socavón que se acaba de hacer como una prueba de protesta importante respecto a que se hagan bien las cosas en infraestructura. Entonces, yo creo que ese discurso es un discurso de desesperación, de no entender qué es lo que pasa, cuando la realidad, las organizaciones, la crítica, los medios de comunicación, ahorita viene siendo un salvavidas, un contrapeso salvavidas para un mejor quehacer del ejercicio de gobierno. El gobierno no debería ser receloso, o los políticos no deberían ser recelosos de que se venga una crítica o que venga una opción. Al contrario, deberían decir, oye, estamos en el mismo barco, tenemos cosas que mejorar, pues las vamos a mejorar. A mí me toca mover una ley, a mí me toca mover un juicio, a mí me toca impulsar una política pública, pues bueno, más vale que vayamos entendiendo lo que hay. Pero lo que pasa ahorita, yo realmente lo que creo es que están en un momento de sorpresa respecto a lo que está pasando. Y ya lo decía Moisés Naum, que me encanta citar esa frase, dice, el poder está más fácil que nunca de obtener, difícil de ejercer y muy fácil de perder. Entonces, esa parte es lo que creo que ahorita sucede frente a los comentarios, frente a, etcétera, todo tipo de participación ciudadana. Yo creo que habría que entenderlos también. Sí, claro. Estamos hablando sobre participación ciudadana. La verdad es que es un tema muy profundo, muy complejo, pero que es importante debatirlo públicamente para entenderlo y empezar a aprovecharlo productivamente. Vamos a regresar un momento más con ustedes. Estamos hablando sobre participación ciudadana. Ahora mismo quisiera irme a los retos. ¿Cuál tú crees que desde lo que hemos avanzado podrían ser los retos en materia de participación ciudadana para que se vuelva en un entregable más productivo socialmente? Bueno, primero que nada, creo que ese es un reto de la sociedad generalizado. Necesitamos más confianza. Necesitamos confiar en nuestras instituciones y en el vecino. Y eso es muy complicado, ¿no? Porque cuando surge una asociación civil, empieza uno a primero cuestionarle antes que todo. Y cuestionarle es desacreditarlo, ¿no? Y obviamente empezar a ver quién está detrás de sus agendas y demás. Digo, la burra no era arisca, ¿no? Pero tampoco podemos generalizarlo y desacreditar, ¿no? A priori. Escuchar antes de descalificar. Escuchar, conocer y poner un poco de fe en nosotros mismos como ciudadanos. Y eso también genera una práctica que yo he visto, que yo regularmente le digo la práctica de la troca, que sí funciona. La troca, la pick-up, ¿no? Cuando una pick-up sí funciona, un vehículo para un tema especializado, nos pasaba mucho en Sonora Ciudadana cuando yo era director, era, oye, pues mira, están dando resultados en este tema, ¿y por qué no haces este otro? Y nos reclamaban, ¿no? Y no, pues es que, espérenme, lo que pasa es que somos 5 personas, no tenemos la capacidad como para institucional, para llegar a otros temas, no. Y entonces, ¿y por qué no hacen este otro? ¿Y por qué no hacen? Seguramente porque no quieren, ya te pagaron por no entrarle al tema fulanito, ya te pagaron. Oye, yo no soy especialista en temas de transporte, no, te pagaron por no entrarle.
Y es como impresionante, y lo que regularmente termina pasando con eso es una troca que sí sirve, le echan más carga, y una organización que empezó a ser de derechos humanos, de repente empieza a ver temas de otros hasta que se truena, ¿no? Y truena en legitimidad, y truena en capacidad financiera, en la seriedad de sus propios argumentos, porque hay una sobresaturación de temas y de agendas. Eso le pasa mucho a las asociaciones civiles. Pero insisto, y regresando a los retos, participación ciudadana no es nada más estos mecanismos institucionales que permite el gobierno para ciertos fines. Participación ciudadana es un todo. Y siempre hay que aprovechar para pedirle a la sociedad a que trascienda su vida cotidiana. Exacto. Y piense en su comunidad desde lo más cercano. Comunidad de tu calle, en tu colonia, en tu escuela, en la escuela de tus hijos. Trascender el día a día del sobrevivir para buscar un bien vivir. Y bien vivir es trascender, esperar que te lo dé el gobierno por naturaleza. Hemos aprendido que tenemos que organizarnos para salir a decirle al gobierno cómo queremos las cosas y que queremos que nos resuelva la fuga que tiene ahí en la esquina 2 meses, y entonces nos organizamos. Y eso sí es cierto, es mucho más fácil que nos volteen a ver si somos más de uno. Exacto. Cuando ya somos más, entonces trasciende, entonces les preocupa, entonces nos voltean a ver. Y cuando somos más y somos más profesionales, somos más, digamos, acuciosos en las cosas. Y no nada más incluso pedimos que nos arreglen el bache, sino llegamos y ante la clásica respuesta del no hay presupuesto, les decimos no, claro que sí hay. Y según acceso a la información, tu dependencia tiene tanto y no has ejercido y tuviste un subejercicio en arreglar fugas, ¿por qué ahora dices que no tienes dinero? ¿No? O sea, si llegamos ya con ese poder que te da la información como sociedad, te va a permitir tener más efectividad. Y entonces hay que empezar por lo poquito. La manzana que más cerca está, el bache de la esquina, que nos arreglen la calle, que nos pongan drenaje, que nos pavimenten la calle, hasta llegar a cosas mucho más elaboradas de política pública, ¿no? Total, ¿no? De lo próximo a lo general. Y creo que dentro de los retos hay uno muy específico. Necesitamos sentarnos a repensar la forma en la que nos llevamos con el gobierno. O sea, ¿cómo nos llevamos a llevar con el gobierno? A periodicazo y grito y sombrerazo, que se vale, o a sentarnos a trabajar en la resolución de problemas sin capturas, ¿no? O veámonos. Pero si algo no está sucediendo bien, es la utilización del concepto ciudadano para poder legitimarse, sacarle la vuelta a costos políticos, disfrazar o simular procesos. Creo que eso es el principal reto en este momento. Ahora, Remy, desde otro punto de vista, desde el punto de vista, tú que participas en la academia, el tema no es fácil y me da la impresión de que se tienen que formar, se tienen que capacitar a la gente, y yo no veo dónde hay programas, dónde hay una escuela de ciudadanía para ir generando esas capacidades técnicas, esas metodologías, esos marcos de referencia para que esto tenga mayor resultado. Bueno, yo eso más o menos a eso me estoy dedicando ahora. Aquí ya tenemos una más o menos de eso me estoy dedicando ahora. Pero no es tan generalizado, digamos. Sí, claro. Como que creció el tema, pero no aparecen esos marcos de referencia que van a ayudar pues a darle mejores resultados, ¿no? Sí, bueno, y yo lo mantengo corto, sí. En específico, los centros de educación superior se han dedicado al tema de la educación y no crecen en términos de centros de investigación, o sea, donde no necesariamente son activistas políticos o miembros de la sociedad, pero que generan documentos e investigación de potencia como para poder atender un problema que es social, ¿no? El tema de seguridad, etcétera. Es muy a la larga y muy por instrucciones, etcétera. El CIDE acaba de hacer un esfuerzo para en el tema de seguridad pública, pero no vemos, así como vemos en otros países, centros dedicados directamente a la investigación de este tipo de temas. No lo veo yo así. ¿Por qué no lo hacen? Pues bueno, en un principio es este resquemor de que es complicado contrariar a la autoridad. Muchas de estas instituciones dependen presupuestalmente pues, de la voluntad del Ejecutivo. Entonces,
nadie va a fondear necesariamente en un proyecto de investigación No que pago para vaya a que me ir peguen. en contra. Pero tienes muchísima razón. ¿Cómo va una sociedad civil organizada, una ONG, etcétera, a crecer en el fundamento si no tiene los expertos detrás de ese trabajo? Yo creo que esa es una tarea fuerte. Mi observación es, no nos queremos meter en ese tema. Yo todavía recuerdo muchos tiempos en el Tecnológico de Monterrey, al principio, cuando yo estuve de joven, que la participación o el hacer foros, etcétera, era como algo, no nos queremos meter, ¿no? Nos queremos meter en eso, o sea, no nos queremos meter en Honduras. Fíjate, o sea, ahora que bien mencionas, Alejandro Poiré, que es un politólogo que viene con mucha experiencia, fue secretario de Gobernación, fue director de Prerrogativas y Partidos, el TEC de Monterrey ahora lo tiene en la Escuela de Gobierno, pues bueno, pusieron a un agente de cambio dentro de la universidad que quiere precisamente al contrario, llevar a esa institución frente a los ciudadanos y empujar agenda de seguridad y enfocar diferentes agendas, y bien lo dice. Para que esto trascienda, tienen que estar bien formados los que están al frente de este tipo de asociaciones. Pero todavía le falta mucho, es una decisión. Yo creo que en este caso el TEC de Monterrey dijo, le vamos a entrar, tope donde tope, y vamos a tener un líder de proyecto que es Alejandro, que tiene la experiencia y los conocimientos para hacerlo. ¿Cuántas otras universidades lo están haciendo? La realidad yo veo pocas, muy pocas. Miren, yo podría, si me lo permite, a nivel de conclusión, decir la participación ciudadana es un elemento necesario en una sociedad democrática, ¿no? ¿Por qué? Porque ayuda a la pluralidad, ayuda al debate de ideas, ayuda a corregir defectos y errores desde las instituciones y puede ayudar a crear mecanismos para una sensata convivencia donde mutuamente se gana, desde la sociedad y desde las instituciones. Hay diferentes tipos, todo inicia desde el romper el egoísmo, de ver lo propio y empezar a ver el colectivo, ¿no? Hacia los demás. Sí, vamos iniciando en México, pues estamos iniciando en nuestra democracia, es muy reciente, ¿no? Hemos cometido errores, a veces hemos caído en la trampa, a veces se ha podido saltar esa trampa e influir, estamos en ese proceso, tampoco hay que satanizarla, pero tampoco hay que llevarla como la solución de todos los problemas, requiere un elemento de especialización, de entender, no se puede engullir todos los temas, son demasiado complejos, el propio gobierno con toda su estructura a veces no los puede entender. Imagínense un ciudadano común y corriente, pues es más difícil. Sí, falta más construir entre todos, falta más involucramiento de las universidades, de los académicos, de los investigadores para que nos den esos marcos de referencia, falta formalizarlos en programas, en asesorías, en consultorías, para que ayuden a quien está inquieto a que puedan lograr su fin. Estamos construyendo, no vale la pena desesperarse, es parte de un proceso que tenemos que caminar, donde está claro que vamos a cometer errores, pero también vamos a tener aciertos y lo vamos a ir mejorando. Así que creo que el tema de participación ciudadana es un tema de futuro. Me parece que hay una gran reserva, una gran oportunidad, hay un gran almacén de posibilidades para nuestro país, pero principalmente para los gobiernos y las instancias públicas, si en vez de combatirlas, aceptan escuchar. Y yo termino con lo que dice el Memo, aquí el tema es recuperar la confianza en nosotros mismos, darnos la oportunidad. Vamos a cometer errores, pero el error mayor que podríamos cometer no escucharnos entre nosotros, no confiar entre nosotros. Eso sí, es ácido puro contra toda la vida colectiva que podamos pensar. Y a veces a eso le apuestan precisamente. Exacto. Los intereses creados, ¿no? Facturar, entorpecer, ¿no? Es correcto. Muy bien, soy Marco Paz y aquí los espero la próxima emisión.